El aire del metro de Madrid en hora punta era una mezcla densa de perfume barato, el relente húmedo de los túneles y la ansiedad colectiva de miles de personas empezando su jornada. Mateo Rojas sentía la vibración del vagón en la suela de sus zapatos funcionales, un eco rítmico que marcaba el pulso de su rutina. Al salir a la superficie en Nuevos Ministerios, el frío seco de febrero le golpeó la cara, un shock bienvenido que le despejaba la mente. Caminó por la explanada de Asca, un laberinto de hormigón y cristal donde los gigantes financieros proyectaban sombras largas y afiladas. Su Seat Ibiza, con una década de servicio a sus espaldas, descansaba en un aparcamiento disuasorio a las afueras, un mundo aparte de los sedanes negros con chofer que se deslizaban silenciosamente hasta la entrada de la torre. El edificio de Quantica Solutions era un monolito de acero y cristal tintado que aspiraba a tocar el cielo, un símbolo de ambición que se sentía cada vez más ajeno. Dentro, el vestíbulo era un santuario de minimalismo corporativo, mármol blanco pulido, un mostrador de recepción que parecía un altar de ónix, y el sutil aroma a ambientador de té blanco y jengibre que costaba más que su alquiler mensual. Sacó su tarjeta de identificación del bolsillo. El plástico estaba ligeramente doblado en una esquina, y la foto, de hacía 5 años, mostraba a un hombre más joven, con más pelo y una chispa de idealismo en los ojos que ahora se sentía como una reliquia. El laminado empezaba a despegarse, un pequeño detalle que a Gonzalo, su socio, le encantaba señalar con una sonrisa condescendiente. «Mateo, pareces un becario con esa tarjeta, a ver cuándo te la cambias», le había dicho la semana pasada delante de todo el equipo de ventas. Mateo deslizó la tarjeta gastada por el lector del torno. El pitido agudo y el clic metálico le dieron paso, como cada día, a un mundo que él había construido desde los cimientos, pero en el que cada vez se sentía más como un invitado. Mientras esperaba el ascensor, observó su propio reflejo distorsionado en las puertas de acero inoxidable. Un hombre de figura discreta, con un abrigo práctico de Decathlon y una mochila que contenía el cerebro de una empresa valorada en 200 millones de euros. Las puertas se abrieron y dentro, solo, estaba Gonzalo de la Vega, impecable en su traje a medida de Tom Ford, con el brillo de su Rolex Submariner captando la luz clínica del techo. Gonzalo no levantó la vista de su móvil, pero su silencio llenó el espacio. Mateo entró y las puertas se cerraron, atrapándolos en una caja de metal ascendente y una tensión tan palpable como el cambio de presión en los oídos. Gonzalo finalmente bajó el teléfono, sus ojos azules recorriendo a Mateo de arriba abajo, con una lentitud casi insultante, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Mateo», dijo, y el tono no era de saludo, sino de constatación, como si se encontrara con un mueble que no recordaba haber puesto ahí. La cabina se detuvo en su planta, la 34, con un suave ding. Las puertas se abrieron al futuro que Mateo había codificado, pero el hombre que estaba a su lado ya parecía haberlo reclamado como propio, y en su mirada había algo más que simple arrogancia. Era la fría certeza de un plan que ya estaba en marcha. Al salir del ascensor, el primer objeto que asaltaba la vista en la inmaculada recepción de la planta 34 era la pizarra. No era una pizarra cualquiera, era la pizarra, el artefacto sagrado de sus orígenes, rescatada del trastero de Usera, donde todo había comenzado. Medía 2 metros de ancho por 1,5 de alto, y su superficie blanca estaba cubierta de un extremo a otro por la caligrafía apretada y ligeramente caótica de Mateo. Ecuaciones, diagramas de flujo, fragmentos de pseudocódigo. Era el mapa genético de Quantica, el momento exacto en que la idea abstracta se había hecho tangible. El nacimiento de un algoritmo que ahora procesaba terabytes de datos para clientes del IBEX 35. Mateo sentía una punzada familiar en el pecho cada vez que la veía. Una mezcla de orgullo paternal y un creciente resentimiento. Recordaba las noches en vela, el olor a rotulador Vileda y a pizza fría, la emoción pura de la creación mientras Gonzalo dormía o estaba de fiesta. Ahora, la pizarra estaba enmarcada como una obra de arte moderno, bajo un foco de luz cálida, convertida en un accesorio de marketing. Y allí estaba Gonzalo, de pie junto a ella, hablando con una periodista de expansión. Llevaba puesta su máscara de visionario, gesticulando con elegancia hacia las fórmulas de Mateo. Mateo ralentizó el paso, lo suficiente para oír el veneno edulcorado. «Tato, y aquí es donde mi visión de negocio empezó a tomar forma técnica», decía Gonzalo, su voz resonando con una falsa humildad. «Tuve que plasmar el concepto, la estrategia de mercado, en un lenguaje que los ingenieros pudieran ejecutar.
Es como la partitura de un compositor, ¿entiendes? La melodía estaba en mi cabeza, solo necesitaba a los músicos adecuados para interpretarla. La periodista asentía, fascinada, tomando notas apresuradamente. Músicos, fontaneros, engranajes. Gonzalo tenía un arsenal de metáforas para reducir la genialidad de Mateo a una simple labor técnica. Mateo sintió el calor de la humillación subirle por el cuello, una quemazón silenciosa e invisible. Él era el compositor, el arquitecto, el dios de esa pequeña máquina. Gonzalo solo había sido el que encontró el primer local y diseñó un logo bonito en Canva. Sus miradas se cruzaron por encima del hombro de la periodista. Gonzalo le sostuvo la mirada durante un segundo eterno, y en sus ojos no había vergüenza, sino un desafío. Una sonrisa casi imperceptible tiró de la comisura de sus labios, un gesto que decía: es mi historia ahora, y tú no eres más que un personaje secundario en ella. If you enjoy stories of karma, hidden secrets, and the quiet power of the underestimated, subscribe now to witness how the truth always finds a way to surface. El espacio de trabajo de Quantica Solutions era un estudio de contrastes deliberados, una geografía física que reflejaba la jerarquía de poder que Gonzalo había impuesto. La mayor parte de la planta era un diáfano y ruidoso mar de mesas blancas idénticas, donde los equipos de ventas y marketing, el ejército personal de Gonzalo, gritaban por sus AirPods y golpeaban los teclados con un fervor casi teatral. El aire estaba cargado del zumbido de la agresividad comercial y el olor a café de cápsulas quemado. El despacho de Mateo, el del director de tecnología, el cofundador, estaba en ese mar, en un rincón junto a la ventana que daba a un patio interior de hormigón. Era una mesa idéntica a las demás, diferenciada solo por un segundo monitor y un portátil Dell Latitude cubierto de pegatinas de conferencias de Python y congresos de Machine Learning. Era un puesto funcional, sin pretensiones, como él. Al otro lado de la planta, ocupando la esquina con las vistas panorámicas del Paseo de la Castellana, se alzaba la oficina de Gonzalo. Era un cubo de cristal del suelo al techo, un acuario para un tiburón. Dentro, un escritorio de diseño escandinavo, una silla Ames y ni un solo papel fuera de sitio. Era menos un lugar de trabajo y más un escenario para la representación del éxito. Mateo necesitaba hablar con él. Un asunto crítico. La infraestructura de servidores que soportaba su cliente más importante, un gran banco, estaba llegando a su límite de capacidad. Necesitaba aprobar la compra de un nuevo clúster de servidores Blade, una inversión considerable pero absolutamente necesaria para evitar una caída catastrófica del servicio. Con el informe técnico abierto en su tablet, se levantó y cruzó la oficina, sintiendo las miradas de los nuevos empleados, los chicos de Gonzalo, que lo observaban con una mezcla de curiosidad y lástima, como si fuera un fantasma de una era pasada. La puerta de cristal del despacho de Gonzalo estaba cerrada. Dentro, Gonzalo no estaba trabajando. Estaba recostado en su silla, riendo a carcajadas mientras hablaba por sus AirPods. Mateo pudo ver en la pantalla de su iMac una pestaña abierta de Booking, con combillas de lujo en Ibiza. Esperó. 1 minuto. 2. 5. Gonzalo lo veía perfectamente a través del cristal. Era una demostración de poder. Hacerlo esperar como a un recadero. Finalmente, terminó la llamada con un: «Vale, tío, te llamo luego. Un abrazo». Hizo un gesto vago con la mano para que Mateo entrara. Mateo expuso la situación, de forma concisa y directa, mostrando los gráficos de uso de CPU y la proyección de crecimiento de datos. Gonzalo ni siquiera miró la tablet. Se quedó mirando por la ventana, hacia las 4 torres. Sí, lo de los servidores», dijo con un aire de aburrimiento infinito. «Mira, Mateo, acabamos de cerrar la Serie B, pero el dinero no es infinito. Hemos invertido una fortuna en la nueva campaña de marketing y en el rebranding. El consejo quiere ver austeridad, optimización de costes». «Gonzalo, esto no es un capricho», insistió Mateo, sintiendo cómo se le tensaba la mandíbula. «Si el sistema cae, perdemos el contrato más grande que tenemos. Es una cuestión de días». Gonzalo se giró lentamente, su rostro una máscara de paciencia forzada. «Déjame el informe. Ya lo miraré», dijo, con un tono que dejaba claro que no lo haría. «Ahora, si me disculpas, tengo una llamada con los inversores de Londres». Era una mentira. Mateo sabía que esa llamada era por la tarde. Era una forma de despacharlo, de anular su autoridad como CTO frente a una necesidad técnica crítica. El mensaje era claro. La tecnología, el corazón de la empresa,
Ya no importaba tanto como la fachada, la imagen, la marca de La Vega. El desprecio era tan profundo que ni siquiera se molestaba en ocultarlo. Y Mateo se dio cuenta de que no estaba siendo marginado por accidente, sino como parte de una estrategia deliberada. La humillación de la mañana se solidificó en una fría bola de ansiedad en el estómago de Mateo. La indiferencia de Gonzalo no era solo un insulto personal, era un riesgo existencial para la compañía. Sin la ampliación de los servidores, el sistema colapsaría. Era una certeza matemática. Decidió tomar un camino alternativo. No podía comprar el clúster entero, pero quizás podría adquirir una licencia de software de optimización de carga que les daría unas semanas de margen. Era una solución temporal, un parche, pero mejor que nada. Abrió el portal de gastos de la empresa para realizar la compra, una licencia de 20.000 euros. Introdujo los datos de la tarjeta de crédito corporativa, la que llevaba su nombre, la de un cofundador y directivo de nivel C. Hizo clic en confirmar pago. Un instante de espera y entonces, la notificación en rojo chillón apareció en la pantalla. Transacción rechazada. Mateo frunció el ceño. Quizás había introducido mal un número. Lo intentó de nuevo, con sumo cuidado. Rechazada. Un sudor frío le recorrió la espalda. Esto nunca había pasado. Su tarjeta tenía un límite altísimo, diseñado para emergencias de infraestructura como esta. Abrió el panel de control de la cuenta corporativa. Sus credenciales de administrador seguían funcionando, por ahora. Buscó su perfil, y entonces lo vio. Límite de gasto mensual, 500 €. Alguien, deliberadamente, había reducido su capacidad de gasto a la de un becario. Sin notificación, sin aviso, sin explicación. Era un grillete digital, una castración financiera. La sangre le hirvió en las venas, una rabia sorda y profunda. Tuvo que levantarse y caminar, cruzar de nuevo la oficina, esta vez hacia el pequeño cubículo de cristal del departamento financiero. La nueva directora financiera, Inés, era una protegida de Gonzalo, traída de su anterior empresa. Era eficiente, fría, y su lealtad no estaba con Quantica Solutions, sino con Gonzalo de la Vega. Mateo le explicó la situación, intentando mantener la calma en su voz. Inés tecleó algo en su ordenador, su rostro impasible. Ah, sí, dijo sin mirarle. Es una nueva política de contención de gastos. Todos los límites de las tarjetas departamentales se han revisado para optimizar el flujo de caja antes del cierre del trimestre. Es una orden directa del CEO. Inés, soy el CTO. Necesito hacer una compra crítica para mantener las operaciones, replicó Mateo, su voz un poco más tensa de lo que le gustaría. No puedo operar con un límite de 500 €. Inés finalmente levantó la vista. Sus ojos transmitían una compasión tan falsa que resultaba ofensiva. Lo entiendo, Mateo. Tendrás que rellenar el formulario de solicitud de gasto extraordinario, pasarlo a tu superior para su aprobación, y si Gonzalo lo firma, podremos procesarlo. El plazo suele ser de 5 a 7 días laborables. Su superior, Gonzalo, el hombre que acababa de ignorar su advertencia sobre un colapso inminente. Era un laberinto burocrático diseñado para paralizarlo. Una trampa perfecta. Mientras Mateo se quedaba allí, asimilando la enormidad de su impotencia, su mirada se desvió hacia la pantalla del monitor de Inés. Ella minimizó rápidamente la ventana, pero no lo suficientemente rápido. Él vio claramente la línea de asunto de un correo electrónico en su bandeja de entrada. Era de un bufete de abogados de prestigio, uno que no era el habitual de la empresa. El asunto decía, confidencial, borrador de los estatutos de La Vega Capital. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. El nombre no tenía ningún sentido, pero sonaba ominoso, definitivo, como el ruido de un cerrojo al cerrarse tras él. El golpe final no llegó como un estruendo, sino como el clic preciso y elegante de un proyector de alta definición. Sucedió en la sala de juntas principal, un espacio que olía a cuero nuevo y a miedo. Mateo estaba sentado en la periferia de la enorme mesa de caoba, una figura anónima entre los nuevos inversores de la Serie B. Hombres con trajes que costaban más que su coche y sonrisas que no llegaban a sus ojos. Gonzalo estaba de pie, en su elemento, un director de orquesta ante su público. La presentación, titulada De La Vega Capital, Escalando el Futuro, era una obra maestra de diseño corporativo y medias verdades. Diapositiva tras diapositiva, Gonzalo hablaba de su visión, de su estrategia, de su intuición de mercado. Y entonces llegó la diapositiva número 12. En la pantalla de 3 metros apareció un escaneo de alta resolución de una de las páginas de los cuadernos de Mateo de hacía 6 años.
Era el diagrama de la arquitectura neuronal del algoritmo, el corazón palpitante de Quantica, un laberinto de nodos, capas y funciones de activación que Mateo había dibujado una madrugada febril, alimentado por café y la pura emoción de la creación. Pero el título de la diapositiva, en una tipografía sans serif impecable, no mencionaba su nombre. Ponía: Esquema conceptual de la visión del SEO. Gonzalo usó un puntero láser para trazar las líneas que Mateo había sudado sangre para concebir. Como pueden ver, dijo con su voz aterciopelada: desde el principio, mi enfoque fue holístico. No se trataba solo de código, sino de crear un ecosistema. Traduje esta visión a mis equipos técnicos, y ellos hicieron la fontanería. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Fontanería. El trabajo de su vida, su destello de genialidad, reducido a una tubería. Mateo sintió cómo el aire se solidificaba en sus pulmones. No fue rabia lo que sintió, no al principio. Fue una claridad helada, una epifanía terrible. Vio el desprecio desnudo en la postura de Gonzalo, en la forma en que ni siquiera le dirigió una mirada. No lo estaba ignorando, lo estaba borrando. Era una ejecución pública, limpia y silenciosa. En ese instante, algo dentro de él, la última brasa de lealtad y de historia compartida, se apagó, dejando solo cenizas frías y un propósito afilado como el cristal. Gonzalo terminó su frase con una sonrisa magnánima, y mientras los inversores asentían, su mirada se cruzó con la de Mateo por una fracción de segundo, un destello de triunfo cruel que decía: ya no existes. Y en ese momento, Mateo supo que la guerra no había empezado, pero que él ya tenía decidido cómo iba a terminarla. El regreso a su escritorio fue un viaje a través de un túnel de sonido distorsionado, el tecleo frenético del equipo de ventas, las risas forzadas junto a la máquina de café, el zumbido de los servidores desde la sala contigua. Todo parecía lejano, amortiguado, como si lo escuchara bajo el agua. Se sentó, y la familiaridad de su espacio de trabajo, el monitor Dell, el teclado ergonómico gastado por miles de horas de codificación, la foto de sus padres en una pequeña estantería, se sentía extraña, como los muebles de una casa que ya no era la suya. La humillación de la sala de juntas no se disipaba, al contrario, se cristalizaba en su interior, transformándose de un dolor ardiente a un frío y pesado bloque de determinación. Sabía que una confrontación directa sería inútil. Gonzalo lo negaría todo, lo tildaría de hipersensible, de no entender el negocio, lo gaslightearía hasta convertirlo en una sombra dubitativa. No. La respuesta no estaba en la confrontación, sino en la información. La verdad estaba en alguna parte de esa red, en esos servidores que él mismo había construido y configurado. El nombre que había visto en el correo de Inés, de la Vega Capital, ya no era una anomalía, era la pieza central del puzzle. Era el nombre del futuro, un futuro en el que él no tenía cabida. La decisión se formó en su mente sin necesidad de deliberación. Se quedaría hasta tarde. Esperaría a que el último comercial cerrara su portátil, a que la última luz de despacho se apagara, a que el personal de limpieza comenzara su ronda nocturna con el rítmico traqueteo de sus carros y el olor a amoníaco. Vio pasar las horas a través de la ventana, el cielo de Madrid mutando de un azul pálido a un naranja intenso, y finalmente, a un negro salpicado de luces de la ciudad. Cada persona que se despedía con un «hasta mañana» era un paso más hacia su objetivo. A las 9:30, la oficina estaba en silencio, un silencio denso y expectante, roto solo por el zumbido constante de la climatización. Se levantó, estiró los músculos agarrotados y caminó por los pasillos vacíos. La luz de emergencia proyectaba sombras largas y fantasmales. La oficina se había convertido en un archivo, en una escena del crimen antes de que el crimen se cometiera, y él era el único forense. El primer objetivo no era el ordenador de Gonzalo, demasiado obvio, demasiado protegido. Su objetivo era el nexo, el guardián de los secretos financieros, la red del departamento de Inés. Sabía que su acceso como CTO le daba ciertos privilegios, pero necesitaba encontrar una puerta trasera, un rastro que no activara ninguna alarma inmediata. El miedo era una corriente eléctrica bajo su piel, una sensación que no había experimentado desde los primeros días de la startup, cuando un solo error de código podía llevarlos a la quiebra. Ahora, el riesgo era diferente, más personal, el miedo a ser descubierto. Se sentó en su propia silla, el lugar más seguro del mundo,
y a la vez el centro de su operación clandestina. No intentó acceder directamente al directorio de Inés. Sería como derribar la puerta principal. En su lugar, pensó en la estructura que él mismo había diseñado. Para la auditoría de la Serie B, había creado un servidor virtual temporal, una sala de datos, donde los abogados y auditores de los inversores podían revisar los documentos clave de la empresa, contratos, balances, actas. El acceso a esa sala era extremadamente restringido y monitorizado. Sin embargo, recordó que había creado una cuenta de administrador de respaldo, una especie de llave maestra para emergencias, cuya contraseña era una oscura referencia a la primera línea de código que escribió para Quantica. Una contraseña que solo él conocería. Con los dedos temblando ligeramente, abrió una terminal de comandos. La pantalla negra con el texto verde parpadeante era su verdadero hogar. Escribió las líneas de código para conectarse al servidor de archivo, su corazón latiendo al ritmo del cursor. Introdujo el nombre de usuario de la cuenta de respaldo, y luego la contraseña. Durante un segundo que se sintió como una hora, el sistema procesó la solicitud. Entonces, la palabra acceso concedido apareció en la pantalla. Un suspiro de alivio se le escapó. Estaba dentro. Navegó por la estructura de carpetas, un laberinto digital que reflejaba la anatomía de la empresa. Legal, RRHA, financiero. Se detuvo en esta última. Hizo clic. Dentro, había docenas de subcarpetas. Buscó algo que no encajara, algo fuera de lugar, y entonces lo vio. Una carpeta llamada Planificación Estratégica Q4. La mayoría de las carpetas tenían nombres técnicos y descriptivos. Esta era deliberadamente vaga. La abrió. Dentro, más archivos, proyecciones de flujo de caja, borradores de presupuestos, y una subcarpeta. El nombre de esa subcarpeta hizo que se le helara la sangre en las venas. Transición DBC, de la Vega Capital. Sabía que estaba a punto de cruzar un umbral del que no podría volver. Con un clic que resonó en el silencio absoluto de la oficina, abrió la carpeta y encontró un único documento que confirmaba que su paranoia no solo estaba justificada, sino que se había quedado corta. El archivo era un borrador de un comunicado de prensa interno, guardado con el nombre Anuncio, Reestructuración, V3, Docs. Las primeras líneas eran un torrente de jerga corporativa vacía sobre sinergias, escalabilidad y una nueva era de liderazgo. Pero a medida que Mateo leía, las palabras amables se desprendían para revelar la fría y brutal arquitectura del plan de Gonzalo. El comunicado anunciaba el cambio de nombre a De la Vega Capital y, a continuación, presentaba el nuevo organigrama. Su propio nombre aparecía al final del documento, casi como una nota a pie de página. No era un despido. Era algo mucho más cruel. Se le ascendía a un cargo recién inventado, asesor de innovación y legado, una posición honorífica sin equipo, sin presupuesto y, lo más importante, sin puesto en el consejo de administración. Era un exilio dorado, una forma de apartarlo mientras mantenían la apariencia de que el cofundador seguía a bordo. El siguiente párrafo anunciaba la contratación de un nuevo director de tecnología, un fichaje estrella de la competencia. Mateo sintió una oleada de náuseas. Habían estado negociando con su sustituto a sus espaldas durante semanas, quizás meses, pero la verdadera puñalada estaba en la red de carpetas. Salió del documento de Word y encontró otra subcarpeta llamada Compensación Ejecutiva. Dentro, un archivo de Excel protegido por contraseña. paquete, salida, XLSX. Adivinó la contraseña al primer intento. La fecha de nacimiento de Gonzalo. La hoja de cálculo se abrió, mostrando los detalles de su paquete de desvinculación. Una indemnización ridículamente baja, condicionada a la firma de un acuerdo de no competencia y un NDA tan restrictivo que le impediría siquiera mencionar el nombre de Quantica por el resto de su vida. En otra pestaña de la misma hoja de cálculo, vio el plan de bonificaciones para el nuevo equipo directivo. El bono de Gonzalo, bajo el concepto por éxito en la reestructuración, era de 10 millones de euros. Le estaban pagando con su propio dinero para echarlo de su propia empresa. Mientras el shock inicial daba paso a una rabia blanca y pura, sus ojos se fijaron en una pequeña nota al pie de la hoja de cálculo. Un comentario de Inés dirigido a Gonzalo, revisado con los abogados. El único cabo suelto podría ser el anexo 4, B del acta de constitución original. Recomiendan asegurar tu firma en el nuevo acuerdo lo antes posible para mitigar cualquier riesgo residual. Anexo 4, B. Un recuerdo vago, enterrado bajo años de trabajo,
empezó a emerger de las profundidades de su memoria. Una cláusula que su primer abogado, un viejo amigo de su padre, había insistido en incluir para protegerlo. Una cláusula sobre la propiedad intelectual. De repente, el miedo se desvaneció, reemplazado por una certeza absoluta y aterradora. Gonzalo no solo había olvidado quién había construido la casa, sino que también había olvidado quién poseía legalmente los cimientos sobre los que se asentaba. El anexo 4. B. Las palabras resonaban en la mente de Mateo como un mantra olvidado, una llave a una puerta que no recordaba haber cerrado. El abogado de su padre, un hombre de la vieja escuela que desconfiaba de las sonrisas fáciles y los apretones de manos demasiado firmes, había insistido en esa cláusula. Para proteger el cerebro de la operación, Mateo, el cerebro eres tú, le había dicho mientras firmaban los papeles en una notaría polvorienta del centro. En aquel momento, le pareció un exceso de celo, un formalismo innecesario entre socios que eran como hermanos. Ahora, en el silencio sepulcral de la oficina, iluminado solo por el resplandor de su monitor, entendía la sabiduría de aquella desconfianza. Pero la cláusula por sí sola no explicaba la ferocidad del ataque de Gonzalo, la meticulosa crueldad de su borrado. Esto no era solo una toma de poder, era una demolición. Había algo más, algo que Gonzalo necesitaba ocultar desesperadamente, y Mateo era el único obstáculo que quedaba en pie. Su tristeza, el dolor agudo de la traición personal, empezó a transmutarse en algo más frío, más pesado. Se convirtió en la precisión de un cirujano buscando un tumor. Sabía que no encontraría las respuestas en los documentos oficiales de la Serie B. Esos estarían impolutos, revisados por ejércitos de abogados. La podredumbre, como siempre, estaría en los márgenes, en las notas de gastos, en los presupuestos de proyectos que nadie revisaba con atención. Su primer objetivo fue el departamento de marketing, el feudo personal de Gonzalo. Empezó a examinar las partidas de gastos de los últimos 18 meses. Cientos de miles de euros en servicios de consultoría estratégica, análisis de mercado y activación de marca. La mayoría de las facturas provenían de agencias conocidas, pero una empresa le llamó la atención. Innovaciones Digitales, VIG, SL. No la conocía, y los pagos eran recurrentes y elevados, siempre justo por debajo del umbral que requería una segunda firma de aprobación. Buscó la empresa en el registro mercantil, constituida hacía 2 años, con un capital social mínimo. La administradora única era una tal Verónica Gascón. El nombre le sonaba vagamente. Una búsqueda rápida en LinkedIn le refrescó la memoria. Una antigua compañera de Gonzalo en ESADE, ahora reconvertida en gurú del branding personal. Su dirección fiscal no era una oficina, era un ático de lujo en la calle Serrano. Estaba mirando un desvío de fondos en toda regla, una forma de saquear la empresa para financiar el estilo de vida de Gonzalo y sus amigos. La última factura, emitida hacía apenas una semana por valor de 50.000 euros, estaba bajo el concepto de informe de posicionamiento para rebranding. El dinero de la empresa se estaba usando para construir la marca personal de su verdugo, y cada céntimo robado era un clavo más en su propio ataúd corporativo. La rabia de Mateo ya no era un fuego descontrolado, sino un núcleo de energía helada que le otorgaba una claridad mental aterradora. Si existía una Innovaciones Digitales VG, tenían que existir otras. El descaro de Gonzalo sugería un patrón, no un acto aislado. Empezó a buscar sistemáticamente en los registros de proveedores cualquier entidad constituida en los últimos 3 años, con un único administrador y sin una presencia online creíble. No tardó en encontrar otra. Global Data Insights Partners, con sede en Delaware. Un paraíso fiscal notorio por su opacidad. Los pagos a esta entidad eran aún mayores, justificados como compra de bases de datos de clientes potenciales. Pero Quantica ya tenía un contrato de exclusividad con uno de los proveedores de datos más grandes y reputados de Europa. Estaban pagando 2 veces por lo mismo, solo que uno de los pagos iba directamente a un agujero negro. Esto era más sofisticado que el desvío a su amiga. Esto era una trama de facturas falsas a través de una sociedad pantalla. La pregunta era cómo había superado las auditorías internas trimestrales. La respuesta le golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Recordó a Daniel, un joven y brillante analista financiero que habían despedido hacía 8 meses por negligencia grave en la supervisión de cuentas. Mateo nunca se había creído la historia. El chico era demasiado meticuloso. Con sus privilegios de administrador, accedió a los archivos de recursos humanos. Encontró la carpeta de Daniel. Dentro,
Un rastro de correos electrónicos entre Inés y Gonzalo construía metódicamente el caso contra él. Primero, un performance review falsificado, donde sus métricas de rendimiento habían sido alteradas para mostrar un declive inexistente. Luego, correos de Inés señalando errores contables en las cuentas que Daniel supervisaba. Errores que, casualmente, correspondían a los pagos a Global Data Insights. Habían sembrado las pruebas. Daniel no había sido negligente. Había sido el chivo expiatorio perfecto. Lo habían despedido por descubrir la misma trama que Mateo estaba desvelando ahora. No solo le habían robado el trabajo, le habían manchado la reputación para proteger su fraude. Y en el último correo del hilo, vio que la indemnización por despido improcedente estaba condicionada a la firma de un NDA que le prohibía hablar de cualquier aspecto financiero de la empresa. Una mordaza legal comprada con el dinero que él mismo había ayudado a generar. El peso de la crueldad de Gonzalo era casi físico, una presión en el pecho que le dificultaba respirar. Destruir la carrera de un joven prometedor para tapar un fraude era un nivel de depravación que Mateo no creía posible. ¿Cuántos más había? La mención del NDA le dio una nueva vía de investigación. Realizó una búsqueda en todo el servidor de la empresa por las palabras clave acuerdo de confidencialidad y acuerdo de desvinculación en los últimos 2 años. Los resultados empezaron a llenar su pantalla. No eran 1 ni 2. Eran 9. 9 empleados que se habían marchado de forma abrupta, todos con un paquete de salida modesto y un NDA férreo. La mayoría eran mujeres jóvenes del departamento de ventas y desarrollo de negocio. Mateo empezó a cruzar datos, una tarea macabra que le revolvía el estómago. Abrió los informes de gastos de Gonzalo y los calendarios de viaje de la empresa. El patrón era nauseabundo y cristalino. Un viaje de negocios a Londres, Milán o Lisboa. Cenas en restaurantes con estrellas Michelin para 2 personas cargadas a la tarjeta de la empresa. Habitaciones de hotel mejoradas a suites presidenciales. Y, unas semanas después de cada uno de esos viajes, una de las empleadas que le había acompañado presentaba su dimisión por motivos personales, firmando un NDA en el proceso. Inés, la directora de recursos humanos y financiera, era la ejecutora. Su firma estaba en cada uno de los acuerdos. Su redacción era fría y legalista, diseñada para silenciar y proteger. No había denuncias explícitas en los correos, solo un lenguaje corporativo aséptico que ocultaba una realidad de acoso y abuso de poder. Gonzalo no solo estaba saqueando la empresa, la estaba usando como su coto de caza privado. Y el Departamento de Recursos Humanos no era un protector de los empleados, sino su cómplice. Una herramienta para limpiar sus desmanes y enterrar a sus víctimas bajo una montaña de papeleo legal. Mientras leía el último de los acuerdos, el de una chica llamada Sofía, que él recordaba como una de las vendedoras más brillantes que habían tenido, vio un archivo adjunto que no había visto en los otros. Un borrador de correo de Inés al abogado personal de Gonzalo. El asunto era prevención de riesgos reputacionales. El cuerpo del mensaje contenía un solo enlace a una noticia sobre un escándalo similar en otra startup tecnológica, y una frase escalofriante. Tenemos que formalizar un protocolo más estricto para estas situaciones si queremos que la serie B no se vea afectada. Todo encajaba. La malversación, los chivos expiatorios, el acoso encubierto, todo era parte de una limpieza masiva. Una operación para presentar una empresa impoluta a los nuevos inversores de la serie B. Gonzalo estaba eliminando cualquier posible responsabilidad legal o financiera antes de recibir la inyección de capital de 40 millones de euros. Y la pieza final de esa limpieza, el último y más grande riesgo, era él. Mateo era la memoria histórica de la empresa. Conocía los números reales, los márgenes de beneficio auténticos, las proyecciones de crecimiento conservadoras que habían hecho juntos en sus inicios, antes de que Gonzalo empezara a inflarlas para impresionar a los fondos de capital riesgo. Su presencia en el consejo era una amenaza latente para la nueva narrativa que Gonzalo estaba vendiendo. Necesitaba ser neutralizado, apartado, convertido en una reliquia inofensiva. La promoción a asesor de innovación y legado no era un insulto, era una necesidad estratégica para que el gran fraude pudiera consumarse. El objetivo final de Gonzalo no era solo quedarse con la empresa, era quedarse con una versión adulterada y fraudulenta de la misma, financiada con 40 millones de euros de dinero nuevo que podría seguir desviando a sus sociedades pantalla. Con una sensación de vértigo, Mateo abrió la carpeta de la due diligence de la serie B, la misma que habían revisado los inversores. Buscó el contrato clave, el que habían firmado con su primer gran cliente,
un banco del IBEX 35, el contrato que les había puesto en el mapa. Él recordaba perfectamente las cifras. Las había negociado personalmente con el director de tecnología del banco. Abrió el PDF. Las firmas eran correctas. El formato era el oficial. Pero los números estaban mal. Los ingresos recurrentes anuales estaban inflados un 30%. Las cláusulas de escalado de servicios se habían modificado para proyectar un crecimiento exponencial que era técnicamente imposible. Era una falsificación brillante y casi indetectable. Gonzalo no solo había mentido a los inversores, les había presentado un contrato adulterado, un acto de fraude que podría llevarlo a la cárcel. Mateo sintió un escalofrío. Estaba mirando el corazón de la oscuridad, el pecado original sobre el que se iba a fundar De la Vega Capital. Mientras arrastraba una copia del contrato original y la versión falsificada a un disco duro encriptado, una pequeña ventana de alerta parpadeó en la esquina de su pantalla. Una notificación de un script de seguridad que él mismo había programado hacía años y había olvidado por completo. El mensaje era corto y brutal. Alerta. Acceso no autorizado a los repositorios del código fuente primario desde una dirección IP registrada en Zug, Suiza. La alerta de seguridad parpadeó en la esquina de la pantalla. Un pulso rítmico de texto rojo sobre fondo negro que cortaba la quietud de la oficina como un grito. Zug, Suiza. El nombre del cantón suizo, famoso por su secretismo bancario y su laxa regulación fiscal para empresas, resonó en la mente de Mateo con la claridad de una campana fúnebre. No era un ataque de hackers al azar, era Gonzalo. O, más precisamente, un sicario digital contratado por Gonzalo. Estaba intentando robar el código fuente, la esencia misma de Quantica, probablemente para alojarlo en una nueva entidad legal fuera del alcance de la jurisdicción española y, sobre todo, fuera del alcance del anexo 4. B. La audacia del acto era tan monumental que por un momento silenció la rabia de Mateo, reemplazándola por una especie de asombro helado. Gonzalo no solo quería echarlo, quería borrarlo por completo, robar su alma digital y dejarle con una cáscara vacía. En ese instante, la niebla de la conmoción, la tristeza y la humillación se disipó. El dolor de la traición personal no desapareció, pero fue encapsulado y almacenado, convertido en combustible para el motor frío y lógico que ahora tomaba el control. Ya no era una víctima descubriendo un crimen, era el arquitecto de un sistema a punto de ser atacado, y su respuesta no sería emocional, sino sistémica. Sus dedos, que antes temblaban, se movieron sobre el teclado con una precisión renovada. En menos de 5 minutos, revocó las credenciales de la IP suiza, bloqueó el acceso a los repositorios principales y activó un protocolo de monitorización de alta intensidad que le alertaría de cualquier intento de acceso, por mínimo que fuera. A continuación, de forma metódica, comenzó el proceso de exfiltración de pruebas. Creó 3 copias idénticas de todo lo que había encontrado: los correos de Inés, las facturas de las sociedades pantalla, los acuerdos de confidencialidad de los empleados despedidos, el performance review falsificado de Daniel, las 2 versiones del contrato del banco y un registro completo de los logs de acceso al servidor. Cifró cada copia con un algoritmo AES de 256 bits, usando una frase de contraseña derivada de las coordenadas geográficas de la casa de sus abuelos en el pueblo, un lugar que Gonzalo ni siquiera sabía que existía. Guardó una copia en un disco duro externo que deslizó en el forro de su mochila. Otra la subió a un servidor privado en la nube alojado en Islandia, y la tercera la transfirió a una diminuta tarjeta microSD que ocultó en el compartimento de la batería de un viejo teléfono Nokia que guardaba en su cajón. El proceso fue silencioso, deliberado, casi ritual. Cuando terminó, la oficina seguía igual, pero el equilibrio de poder había cambiado irrevocablemente. Se reclinó en su silla. El único sonido era el zumbido de los servidores que eran, en ese momento, el único universo que aún le obedecía. Sacó su móvil personal, ignoró la larga lista de mensajes sin leer y marcó un número que no había necesitado en casi 7 años. El número del único hombre que, desde el principio, había visto la oscuridad que se escondía tras la sonrisa perfecta de Gonzalo de la Vega. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz grave y ligeramente ronca respondiera al otro lado. Dígame. Era Julián, el abogado, el viejo amigo de su padre que había supervisado la constitución de Quantica Solutions. Mateo no perdió el tiempo en formalidades. Julián, soy Mateo Rojas. Necesito verte. Es urgente. Hubo una pausa.
Y Mateo pudo imaginarse al hombre al otro lado, en su despacho forrado de libros de derecho mercantil, frunciendo el ceño. Mateo, sabía que este día llegaría, dijo Julián, sin un ápice de sorpresa en su voz, solo una resignación cansada. Estoy en mi despacho. Ven ahora. No importa la hora. El viaje en taxi desde Asca hasta el barrio de Salamanca fue un borrón de luces de la ciudad y pensamientos febriles. Mateo se sentó en el asiento trasero, la mochila con el disco duro apoyada en su regazo como si fuera un artefacto explosivo. El despacho de Julián era un santuario de la vieja escuela. Madera oscura, sillones de cuero gastado y el olor a papel y a café fuerte. Julián, un hombre de unos 60 años con el pelo plateado y unos ojos que parecían haberlo visto todo, escuchó sin interrumpir durante casi una hora. Mateo no relató una historia de traición, expuso un caso. Presentó los hechos de forma cronológica y desapasionada, conectando los puntos entre la malversación de fondos, la creación de sociedades pantalla, el despido fraudulento de Daniel, el patrón de acoso encubierto con los NDAs, la falsificación del contrato del banco y, finalmente, el intento de robo del código fuente desde Suiza. Mostró los documentos en su portátil, uno tras otro, las pruebas digitales de la metástasis que había consumido su empresa. Cuando terminó, el silencio en la sala era denso. Julián se levantó, caminó hasta la ventana y miró la calle vacía. No solo es un incumplimiento de contrato, Mateo. Esto es un rosario de delitos. Falsedad documental, administración desleal, apropiación indebida. Y lo del acoso, si se demuestra, es la puntilla. Tienen miedo de ti. Por eso la purga. Eres el único que puede entender todo el entramado. Julián se volvió y lo miró fijamente. Lo primero es protegerte. Desde este momento, no hables con Gonzalo. Ni con Inés, ni con nadie. No respondas a provocaciones. No dimitas bajo ninguna circunstancia. Eres el CTO y el cofundador, y actuarás como tal hasta el final. Y lo segundo, añadió, con una media sonrisa astuta, es que vamos a usar su propio sistema contra ellos. En la documentación que firmasteis, insistí en incluir un código de conducta corporativo basado en los estándares de las empresas del IBEX. Estoy seguro de que lo copiaron en el manual del empleado sin siquiera leerlo. Busca la política de denuncias internas, el Whistleblower Policy. Es el arma que han puesto en tus manos sin saberlo. De vuelta en la seguridad de su piso en Chamberí, con las primeras luces del alba tiñendo de gris el cielo de Madrid, Mateo sintió una extraña calma. El caos de las últimas 24 horas se había asentado en un plan de acción claro y definido. El consejo de Julián había sido la pieza que le faltaba, el marco legal para su contraataque. Se preparó un café, el primero en muchas horas, y sintió cómo la cafeína y la adrenalina afilaban su concentración. Encendió su portátil personal, se conectó a la red de la empresa a través de una VPN segura y accedió al portal de recursos humanos. Allí estaba, en un submenú olvidado bajo Políticas y Cumplimiento Normativo, un documento PDF de 12 páginas titulado Política del Canal de Denuncias y Protección del Denunciante. Lo leyó con la meticulosidad de un forense examinando una prueba. Cada palabra, cada cláusula, era una munición. La política garantizaba el anonimato y, más importante aún, una estricta cláusula de no represalias, non-retaliation. Prohibía explícitamente cualquier tipo de degradación, despido o modificación de las condiciones laborales del denunciante. Cualquier acción de ese tipo sería considerada una infracción grave, con consecuencias legales directas para los directivos implicados. Pero la parte más hermosa del documento era el procedimiento de denuncia. Para evitar conflictos de interés, las denuncias que implicaban a miembros del equipo ejecutivo, especialmente al CEO, no se dirigían a recursos humanos, sino directamente al presidente del comité de auditoría, un consejero independiente nombrado por los inversores de la Serie A, un hombre conocido por su reputación intachable y su aversión al riesgo. Gonzalo, en su arrogancia, había creado una pistola y se la había dejado en la mesilla de noche, convencido de que nadie se atrevería a usarla. Mateo pasó las siguientes 3 horas redactando la denuncia. No era una carta, era un informe pericial. Estructuró el documento en secciones claras: malversación de fondos, fraude contractual a inversores, encubrimiento de conductas inapropiadas, incumplimiento del deber fiduciario. Cada afirmación estaba respaldada por una referencia a una prueba específica en el disco duro cifrado. Escribió con una prosa fría, objetiva y devastadora. Era la autopsia de Quantica Solutions, escrita por el hombre que le había dado la vida. Cuando terminó,
El documento tenía 20 páginas, con más de 50 anexos referenciados. Era una bomba nuclear legal. Sabía que era casi perfecto, pero para que la explosión fuera controlada y alcanzara únicamente a sus objetivos, necesitaba un catalizador externo, una validación de una tercera parte cuya autoridad fuera tan incuestionable que el comité de auditoría no tuviera más opción que actuar de forma inmediata y contundente. El nombre en su agenda de contactos era Javier Serrano, director de tecnología del Banco Atlántico, el cliente cuyo contrato había sido falsificado. Mateo y Javier habían desarrollado una relación profesional que bordeaba la amistad a lo largo de los años, cimentada en el respeto mutuo y en innumerables madrugadas resolviendo crisis de sistemas juntos. Javier era un hombre pragmático, directo y con una tolerancia cero hacia la incompetencia y la deshonestidad. Sabía que contactarlo era un riesgo calculado. Si Javier no le creía, o si decidía simplemente proteger al banco cancelando el contrato y distanciándose del escándalo, su plan podría venirse abajo. Pero si le creía, se convertiría en el aliado más poderoso que podía imaginar. No lo llamó. Envió un mensaje corto y críptico a través de Signal. Javier, soy Mateo Rojas. Mateo, tengo un asunto de seguridad extremadamente grave y confidencial que afecta a vuestro contrato de servicio. Necesito verte en persona, fuera de cualquier canal oficial. Es urgente. La respuesta llegó en menos de un minuto. Terraza del Hotel Hesperia. En 1 hora. El aire en la terraza era frío, pero la tensión entre los dos hombres era mucho más gélida. Mateo no se anduvo con rodeos. Abrió su portátil y le mostró a Javier las 2 versiones del contrato, la original que ambos habían negociado y firmado, y la versión falsificada que se había presentado a los inversores de la Serie B. Le señaló las cifras infladas, las cláusulas de servicio modificadas. No mencionó la malversación ni el acoso. Se centró estrictamente en el fraude que afectaba directamente al banco. La reacción de Javier fue un estudio de control. Su rostro no cambió de expresión, pero Mateo vio cómo sus nudillos se ponían blancos al apretar la taza de café. Javier escuchó. Hizo un par de preguntas precisas sobre las firmas y las fechas, y luego se quedó en silencio, mirando el horizonte de la Castellana. Esto no es solo un incumplimiento, Mateo, dijo finalmente, su voz baja y cargada de una furia contenida. Esto es un fraude que nos expone a nosotros ante nuestros propios auditores y ante el Banco de España. Nos hace parecer cómplices de sus proyecciones infladas. Se volvió hacia Mateo, y por primera vez, sus ojos mostraron algo más que profesionalismo. Una solidaridad forjada en la trinchera tecnológica. Tenemos un equipo de auditoría forense que puede destripar una empresa en 48 horas. Y nuestros abogados son tiburones. Gonzalo de la Vega ha cometido el error de su vida al usar nuestro nombre para su estafa. Javier cerró el portátil de Mateo con un gesto decidido. Prepara tu movimiento. Cuando nos necesites entraremos, y no dejaremos piedra sobre piedra. El regreso a la oficina esa mañana fue surrealista. Mateo caminó por el mismo vestíbulo de mármol, pasó por delante de la misma pizarra convertida en fetiche corporativo, y se sentó en la misma mesa de siempre, pero él ya no era el mismo hombre. La ansiedad había sido reemplazada por una calma glacial, la de un estratega que ha colocado todas sus piezas en el tablero, y solo espera el momento adecuado para pronunciar el jaque mate. Vio a Gonzalo salir de su acuario de cristal, riendo por teléfono, impecable en su traje, la personificación de un éxito construido sobre mentiras. Sus miradas se cruzaron. Gonzalo le dedicó una de sus sonrisas condescendientes, la sonrisa de un hombre que cree haber ganado. Mateo simplemente asintió, su rostro una máscara de neutralidad. No sintió odio, ni rabia. Sintió una especie de piedad lejana por un hombre que caminaba alegremente hacia el borde de un precipicio que no podía ver. Pasó el día realizando sus tareas habituales con una atención al detalle casi robótica. Respondió correos. Participó en una reunión de planificación de sprint. Revisó código. Era un fantasma moviéndose a través de los últimos momentos de una realidad que estaba a punto de desintegrarse. Cada clic de su teclado, cada conversación trivial, era parte de un camuflaje perfecto. Nadie sospechaba nada. Para todos, él era el mismo Mateo de siempre. Competente, discreto y ligeramente superado por las circunstancias. Por la tarde, recibió un correo de Julián. Era una sola línea. El presidente del comité de auditoría está en Madrid hasta el viernes. La ventana de oportunidad es ahora. Ese era el pistoletazo de salida. Esperó a que la oficina comenzara a vaciarse. A las 7 de la tarde, cuando el ruido de la planta había disminuido a un murmullo,
abrió un nuevo correo electrónico. El destinatario era la dirección personal del presidente del comité, una dirección que Julián le había proporcionado. En el campo del asunto, escribió 3 palabras: denuncia confidencial, CEO Quantica Solutions. Adjuntó el informe de 20 páginas y un enlace seguro y protegido por contraseña a la carpeta en la nube que contenía todas las pruebas. Su corazón latía con fuerza, un tambor sordo en el silencio de la oficina. Sus dedos se cernieron sobre el botón de enviar. Era el punto de no retorno. En ese momento, la puerta del despacho de Gonzalo se abrió, y éste se dirigió hacia él con una tablet en la mano y una expresión de falsa preocupación en el rostro. Mateo, tenemos que hablar sobre tu nuevo rol. Hay unos documentos que necesito que firmes para formalizar la transición. El momento había llegado, pero de una forma que no había previsto. La trampa del villano se había activado justo cuando él estaba a punto de lanzar su propio misil. El aire en la oficina había adquirido una cualidad extraña y pesada, como la calma que precede a una tormenta. Gonzalo se acercó a su mesa, y el movimiento, aunque aparentemente casual, estaba cargado de una intención depredadora. No era la arrogancia habitual, sino algo más afilado, el gesto de un jugador de ajedrez que está a punto de anunciar un jaque mate que lleva planeando 10 movimientos. En su mano, la tablet brillaba con una luz fría y clínica, su superficie de cristal reflejando una versión distorsionada del rostro de Mateo. Mateo, tenemos que hablar sobre tu nuevo rol, dijo Gonzalo, y su voz era una obra maestra de falsa empatía, el tono de un cirujano explicando un procedimiento doloroso pero necesario. Hay unos documentos que necesito que firmes para formalizar la transición. La palabra transición colgaba en el aire, un eufemismo tan transparente que era casi un insulto. Mateo levantó la vista de su pantalla, componiendo su rostro en una máscara de cansancio y resignación. Por dentro, su corazón era un martillo contra sus costillas, pero su mente estaba en un estado de hiperlucidez. El correo electrónico ya había sido enviado. La bomba de relojería digital estaba en marcha, su temporizador invisible marcando los segundos en algún servidor remoto. Todo lo que tenía que hacer ahora era sobrevivir a la explosión controlada que Gonzalo estaba a punto de detonar. Gonzalo deslizó la tablet sobre la mesa. En la pantalla, un documento con el logo de Quantica Solutions y el título Plan de Mejora de Rendimiento. Mateo sintió una oleada de frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Un PIP, la herramienta corporativa clásica para construir un despido justificado. Era una farsa tan burda que resultaba casi artística. Leyó las primeras líneas, un compendio de acusaciones fabricadas, falta de alineamiento con los objetivos estratégicos del negocio, resistencia a la adopción de nuevas metodologías ágiles, y la joya de la corona, negligencia en la planificación de la capacidad de la infraestructura de servidores, poniendo en riesgo contratos clave. La ironía era tan corrosiva que casi le hizo sonreír. Le estaban culpando por el mismo desastre que él había intentado evitar, y que Gonzalo había ignorado deliberadamente. El documento estaba meticulosamente fechado 6 semanas atrás, con supuestas reuniones de seguimiento que nunca habían ocurrido. Era un fraude documental, tan descarado como el contrato falsificado que ahora descansaba, cifrado, en un servidor en Islandia. Gonzalo lo observaba, esperando una reacción, una explosión de ira, una negación desesperada, pero Mateo solo asintió lentamente, sus ojos recorriendo el texto como si estuviera leyendo un manual técnico aburrido. Cada mentira, cada fecha falsificada, no era un insulto, era un clavo más en el ataúd que Gonzalo se estaba construyendo para sí mismo. Gonzalo, malinterpretando su silencio como una derrota, se inclinó un poco más, su voz bajando a un susurro confidencial. Fírmalo, Mateo. Es solo una formalidad para proteger a la empresa, para protegerte a ti. If you are enjoying this story of betrayal and calculated justice, please like this video. It helps us bring you more stories like this. Gonzalo lo condujo a una de las pequeñas salas de reuniones sin ventanas, cubículos de cristal esmerilado que la empresa llamaba Focus Rooms y que los empleados apodaban las cajas de los castigos. El aire dentro era estancado y olía a producto de limpieza de marca blanca. Era un escenario deliberadamente impersonal, diseñado para despojar a la conversación de cualquier atisbo de humanidad. Mateo se sentó, manteniendo la mochila con el disco duro entre sus pies, un ancla de realidad en aquel teatro del absurdo. Gonzalo no se sentó, permaneció de pie, paseando lentamente,
una táctica de poder para dominar el espacio físico y psicológico. La falsa empatía había desaparecido, reemplazada por una eficiencia fría. Dado que tu rendimiento no ha mejorado, comenzó, saltándose la farsa de que el PIB era real, el Consejo y yo hemos tomado la difícil decisión de que lo mejor para ambas partes es separar nuestros caminos. Deslizó una carpeta de cartón sobre la mesa. Dentro, varias páginas grapadas. El acuerdo de desvinculación. Mateo lo abrió. La indemnización era una broma. 3 meses de sueldo base, una cifra que era un error de redondeo en el bono de 10 millones que Gonzalo se había asignado a sí mismo. A cambio, exigían su firma en un acuerdo de no divulgación y no competencia, que era una obra maestra de la opresión legal. Le prohibía trabajar para cualquier empresa remotamente relacionada con el análisis de datos, la inteligencia artificial o el software financiero en toda la Unión Europea durante 5 años. Era una sentencia de muerte profesional. Mateo leyó las cláusulas, no con la desesperación que Gonzalo esperaba, sino con la fría curiosidad de un académico. Levantó la vista. Una pregunta, Gonzalo, dijo, su voz tranquila y uniforme. Esta cláusula de no competencia me impediría, por ejemplo, desarrollar mi propio software como autónomo. Gonzalo pareció sorprendido por la pregunta. Sí, claro. Cubre cualquier actividad comercial, directa o indirecta. Nuestros abogados han sido muy exhaustivos. Mateo asintió. Entendido. Y la indemnización se calcula únicamente sobre el salario base, excluyendo cualquier valoración de mi paquete de participaciones del 40%. La pregunta pareció irritar a Gonzalo. Tus participaciones están sujetas a las condiciones del pacto de socios. Como tu salida es por bajo rendimiento, se activan las cláusulas de good leaver, bad leaver. En este caso, bueno, las condiciones no son favorables. Pero si firmas todo sin problemas, añadió, su voz adquiriendo un filo de amenaza, me aseguraré de que tus referencias en el sector sean neutrales. Ya sabes lo pequeño que es este mundo. Una mala palabra puede cerrar muchas puertas. Mateo sintió el peso de la amenaza, pero la procesó como un dato más. Gonzalo no solo estaba confesando la naturaleza coercitiva del acuerdo, sino que estaba confirmando la intención de destruir su reputación. Necesito un par de días para que mi abogado lo revise, dijo Mateo, con el tono de un hombre derrotado. Es un procedimiento estándar. Gonzalo sonrió, una sonrisa de triunfo total. Claro, tómate tu tiempo, pero no demasiado. El nuevo CTO empieza el lunes, y necesitamos que tu despacho esté vacío para entonces. A la mañana siguiente, el golpe de gracia de Gonzalo llegó en forma de una invitación de calendario. Reunión urgente de sincronización de liderazgo. La lista de asistentes era un pelotón de fusilamiento corporativo, todo el equipo directivo, Inés, y, para sorpresa de Mateo, Javier Serrano, el director de tecnología del Banco Atlántico. Gonzalo estaba moviendo ficha para controlar la narrativa, para envenenar el pozo, antes de que Mateo tuviera la oportunidad de hablar con nadie. Mateo aceptó la invitación y se unió a la videollamada desde su escritorio, convirtiéndose en un espectador silencioso de su propia ejecución pública. Gonzalo apareció en pantalla desde su despacho de cristal, el skyline de Madrid a su espalda como un trofeo. Su rostro era la viva imagen de la gravedad y la responsabilidad. Comenzó con un suspiro teatral. Gracias a todos por uniros con tan poca antelación. Tengo una noticia difícil que compartir. Mateo ha decidido dejar la compañía para buscar nuevos retos personales. La mentira era tan suave y pulida que sonaba casi plausible. Mateo no reaccionó. Mantuvo su rostro neutral, observando las pequeñas ventanas de vídeo de los demás participantes. Vio la sorpresa calculada en algunos, la fría complicidad en el rostro de Inés, pero sus ojos se detuvieron en Javier Serrano. El director del banco tenía una expresión indescifrable, una máscara de póker profesional. Gonzalo continuó, su tono cambiando sutilmente de la tristeza al control. Mateo ha sido una pieza fundamental en nuestros inicios, una mente técnica brillante. Sin embargo, a medida que la empresa ha escalado, nuestras necesidades estratégicas han evolucionado. En las últimas semanas, hemos enfrentado algunos desafíos significativos en nuestra infraestructura de servidores que han puesto en riesgo la estabilidad del servicio para clientes clave. El veneno estaba servido. Estaba culpando a Mateo, delante de uno de esos clientes clave, del mismo problema que él se había negado a solucionar. Era una jugada de una audacia suicida.
y Mateo se dio cuenta de que Gonzalo lo hacía porque se sentía absolutamente intocable, convencido de que el silencio de Mateo era sinónimo de impotencia. Gonzalo, envalentonado por la falta de reacción, se lanzó a la yugular. Afortunadamente, mi nuevo equipo directivo y yo ya hemos identificado la raíz del problema y estamos implementando una solución robusta para garantizar la continuidad y la excelencia del servicio que nuestros socios, como el Banco Atlántico, merecen. Una mentira flagrante, construida sobre otra mentira. En ese preciso instante, mientras las palabras de Gonzalo aún flotaban en el éter digital, el móvil de Mateo vibró sobre la mesa. Lo miró discretamente. Era un mensaje de texto de Julián. 2 palabras. Ya han mordido. La llamada terminó con una ronda de comentarios vacíos y buenos deseos hipócritas para el futuro de Mateo. En cuanto la pantalla se quedó en negro, un silencio incómodo cayó sobre la sección de la oficina donde él se sentaba. Se había convertido oficialmente en un apestado. La gente pasaba por su lado desviando la mirada, fingiendo una llamada urgente o una conversación repentina con un colega. Podía sentir el peso de sus susurros, la mezcla de lástima, curiosidad y un poco de miedo. Él era la prueba viviente de que, en el reino de Gonzalo, nadie estaba a salvo. La humillación ya no le afectaba. Era como un ruido blanco, un zumbido de fondo que su mente había aprendido a ignorar. Estaba más allá del dolor, en un lugar de una calma extraña y peligrosa. La confirmación de Julián significaba que el comité de auditoría había recibido su informe. La maquinaria de la justicia corporativa, lenta pero implacable, se había puesto en marcha. Gonzalo, ciego y sordo por su propia arrogancia, acababa de cometer el error fatal de mentir descaradamente al cliente, cuyo contrato falsificado era la prueba central del caso. Había entregado la pistola humeante en bandeja de plata. Mateo abrió un cajón y sacó una caja de cartón vacía. Con movimientos lentos y deliberados, empezó a empaquetar sus cosas. No era una rendición, era parte del acto final. La gente necesitaba verlo así, derrotado, para que la noticia de su caída corriera por la oficina y llegara a oídos de Gonzalo, solidificando su sensación de victoria absoluta. Colocó dentro la foto de sus padres, un par de libros de programación que eran casi como extensiones de su propio cerebro, y la taza de café con un chiste de Python que solo él entendía. Cada objeto era un recuerdo de un sueño que se había convertido en una pesadilla. Mientras lo hacía, Gonzalo pasó por su lado. No se detuvo del todo, pero ralentizó el paso lo suficiente para que sus palabras, pronunciadas en un susurro cargado de falsa magnanimidad, llegaran solo a oídos de Mateo. «Ves, Mateo, sin dramas, es lo mejor para todos». Era la puntilla, la palmadita condescendiente en la espalda del hombre al que acababa de apuñalar. Mateo no respondió. Simplemente siguió empaquetando, sintiendo la mirada de Gonzalo sobre él, un segundo más antes de que éste siguiera su camino hacia su acuario de cristal, hacia su reino de mentiras que tenía las horas contadas. Mateo terminó de meter sus cosas en la caja. Se sentó, observando el espacio ahora impersonal que había sido su segundo hogar durante años. El plan estaba en marcha. Javier Serrano y su equipo forense entrarían en acción. El comité de auditoría convocaría una reunión de emergencia. Todo estaba alineado. Mientras contemplaba el vacío de su escritorio, el cliente de correo de su ordenador emitió un discreto sonido. Un nuevo mensaje había llegado a su bandeja de entrada. No era de recursos humanos con los detalles finales de su salida. El remitente era la asistente personal de Robert Harrington, el presidente del comité de auditoría. El asunto contenía 3 palabras que hicieron que la sangre volviera a correr por sus venas con una fuerza renovada. Urgente. Solicitud de reunión confidencial. La sala de juntas del comité de auditoría estaba en la planta 45, un Olimpo corporativo con vistas panorámicas de Madrid que hacían que la ciudad pareciera una maqueta. El aire era frío, purificado, y olía a dinero viejo y a café Nespresso recién hecho. Mateo se sentía extrañamente en calma, como el ojo de un huracán que él mismo había puesto en movimiento. Estaba sentado a la enorme mesa de ébano pulido, una figura discreta con su traje funcional, frente a Robert Harrington, el presidente del comité, un británico de pelo plateado y una reputación de ser tan implacable como un glaciar. A su lado estaban los abogados del fondo de inversión, 2 hombres con rostros impasibles que parecían tallados en granito. Gonzalo e Inés entraron 5 minutos tarde, una estudiada demostración de poder. Gonzalo lucía su mejor traje, una sonrisa de confianza en los labios
y un Rolex que brillaba bajo los focos halógenos. No miró a Mateo. Para él, Mateo ya no existía. La reunión comenzó con Harrington exponiendo el motivo de la convocatoria de forma aséptica. Hemos recibido una denuncia a través del canal interno que alega graves irregularidades en la gestión. Gonzalo reaccionó con una estudiada sorpresa, seguida de una risa condescendiente. Robert, con todo el respeto, esto es ridículo. Probablemente obra de algún empleado descontento. Mateo y yo acabamos de acordar su salida, y entiendo que pueda haber resentimiento, pero estas acusaciones son infundadas. Harrington no sonrió. Simplemente hizo un gesto a su asistente, que empezó a repartir una carpeta a cada uno de los presentes. Dentro, el informe de 20 páginas de Mateo. La sonrisa de Gonzalo se congeló mientras leía el índice. Vio las palabras malversación, fraude, sociedades pantalla. Su rostro, normalmente bronceado y saludable, empezó a adquirir un tono pálido y ceroso. Intentó interrumpir, agitando una mano con desdén. Esto es un disparate, una fantasía. No hay ni una sola prueba. Pero Harrington levantó un dedo, silenciándolo al instante. Permita que seamos nosotros quienes juzguemos la calidad de las pruebas, señor de la Vega. La tensión en la sala se volvió tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Inés, a su lado, había dejado de teclear en su portátil y miraba fijamente la carpeta, sus dedos crispados sobre la mesa. Gonzalo intentó recuperar la compostura, enderezándose en su silla, pero Mateo notó un ligero temblor en la mano con la que sostenía el informe, una vibración casi imperceptible que delataba el pánico que se abría paso bajo la fachada de arrogancia. If you are enjoying this story of betrayal and calculated justice, please like this video. It helps us bring you more stories like this. Harrington pasó las páginas del informe con una lentitud deliberada, deteniéndose en la sección sobre el fraude contractual. Señor de la Vega, dijo. Su voz era seda helada. El informe adjunta 2 versiones del contrato con el Banco Atlántico. Una, la original. La otra, la que se presentó a nuestros equipos durante la due diligence de la Serie B, con unos ingresos recurrentes anuales inflados en un 30%. ¿Tiene alguna explicación para esta discrepancia? Gonzalo abrió la boca para hablar, pero solo emitió un sonido ahogado, un balbuceo incoherente. El color había desaparecido por completo de su rostro. Sus ojos iban de Harrington a los abogados, buscando una salida, una grieta en el muro de acusaciones que se cerraba a su alrededor. Es un borrador, un error administrativo. Inés, ¿puedes aclararlo? Todos los ojos se volvieron hacia la directora financiera. Inés parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Levantó la vista. Sus labios temblaban. Yo solo seguía órdenes. Las proyecciones. Gonzalo me dijo que eran las cifras que el consejo quería ver. Era una traición dentro de la traición, la primera rata abandonando el barco que se hundía. Gonzalo la miró con una expresión de puro veneno, pero ya era demasiado tarde. El abogado principal del fondo se aclaró la garganta. Independientemente de la falsedad documental, que ya es un asunto penal, tenemos un problema más inmediato. Señor Rojas, ¿podría explicarnos el anexo 4B del acta de constitución original? Mateo, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se inclinó hacia el micrófono. Con una voz tranquila y metódica, como si estuviera explicando una arquitectura de software, expuso la existencia de su patente, registrada antes de la fundación de la empresa, y la cláusula de socio clave que vinculaba la licencia de uso del algoritmo a su permanencia como directivo. La sala quedó en un silencio sepulcral. Gonzalo lo miraba fijamente, su rostro una máscara de incredulidad y odio puro. Mateo se encontró con su mirada, y por primera vez, no sintió ni miedo ni dolor, solo el vacío gélido de la justicia. Se giró hacia Harrington y los inversores, y pronunció las palabras que había ensayado en su mente 1000 veces, la sentencia final. La tecnología en la que acaban de invertir 40 millones de euros no es un activo de la empresa, es un alquiler, y desde mi cese como directivo, el contrato de arrendamiento ha vencido. 6 meses después, el aire que respiraba Mateo ya no era el reciclado y presurizado de una torre de cristal, sino el aroma a café recién molido y a libros viejos que impregnaba su propio despacho en el barrio de las letras. Había fundado Alma Mater Analytics, una consultora de alta tecnología que operaba desde un piso principal rehabilitado, con suelos de pino originales que crujían bajo sus pies, y grandes ventanales que daban a un patio lleno de geranios.
El silencio no era el tenso y expectante de una oficina a punto de explotar, sino la calma productiva de un equipo de 5 personas que él había elegido personalmente. El primero en ser contratado fue Daniel, el joven analista financiero cuya carrera Gonzalo había intentado destruir. Ahora dirigía las finanzas de Alma Mater con una lealtad y una meticulosidad feroces. La pizarra de Usera no estaba allí. Había insistido en que se quedara en el edificio de Asca, un monumento silencioso a la arrogancia y la caída. En su lugar, tenía una pared entera de cristal donde él y su equipo dibujaban nuevas arquitecturas de datos, un espacio colaborativo donde cada idea era escuchada y cada contribución valorada. La justicia no había sido un relámpago, sino una demolición controlada y metódica. Tras la reunión del comité, los inversores de la Serie B habían invocado las cláusulas de fraude para retirar su inversión y demandar a Gonzalo personalmente por daños y perjuicios. El Banco Atlántico había iniciado su propia auditoría forense, que no solo confirmó la falsificación del contrato, sino que destapó toda la red de sociedades pantalla. La noticia explotó en la prensa económica. De la Vega Capital, el imperio de un solo hombre, se liquidó en menos de un mes. Un castillo de naipes derrumbado por un soplo de verdad. Mateo había leído en Expansión que Gonzalo estaba siendo investigado por la Fiscalía por administración desleal, falsedad documental y estafa agravada. Su nombre, antes sinónimo de éxito en el ecosistema startup, era ahora una advertencia, una historia de terror que los profesores de las escuelas de negocio contarían a sus alumnos. Las víctimas de su acoso, liberadas de sus CNDAs por la quiebra fraudulenta de la empresa, habían iniciado una demanda colectiva que había destrozado lo que quedaba de su reputación social. Mateo, por su parte, había negociado desde una posición de fuerza inexpugnable. Con la patente del algoritmo en su poder, los inversores no tuvieron más remedio que llegar a un acuerdo. Le compraron la licencia a perpetuidad por una suma que le garantizaba la libertad financiera para el resto de su vida. Una cifra que empequeñecía el bono que Gonzalo se había autoasignado. Esa mañana, mientras revisaba el borrador de un nuevo proyecto para un cliente en Múnich, sonó su móvil. Era un número desconocido. Una voz de mujer, ligeramente vacilante, preguntó por él. Era Sofía, la vendedora brillante que había sido forzada a dimitir. Solo quería darle las gracias. Le contó que la demanda colectiva avanzaba y que por primera vez en años sentía que podía volver a confiar en su propio talento. Al colgar, Mateo se quedó mirando por la ventana, no a un patio interior de hormigón, sino a los tejados de Madrid bañados por el sol de la mañana. Se dio cuenta de que la justicia no solo había sido financiera o reputacional, había sido restauradora, sanando heridas que ni siquiera sabía que compartía con otros. Y de repente comprendió que el eco de sus acciones silenciosas había sido mucho más profundo y resonante de lo que jamás habría imaginado. El sol de la tarde entraba por los ventanales, dibujando rectángulos dorados en el suelo de madera de su despacho. Mateo se sirvió una copa de agua y se acercó a la pared de cristal, cubierta de diagramas y ecuaciones que representaban el nacimiento de un nuevo proyecto. A diferencia de la vieja pizarra de Cuántica, este mapa no era un artefacto del pasado venerado con hipocresía, sino un organismo vivo, un testimonio del presente y una promesa de futuro. El eco de la llamada de Sofía todavía resonaba en su interior, no como un recordatorio de la oscuridad que habían enfrentado, sino como una confirmación del verdadero significado de la victoria. No se trataba del dinero que ahora descansaba seguro en su cuenta, ni del reconocimiento profesional que le llegaba en forma de ofertas y colaboraciones. Se trataba de la profunda y serena satisfacción de haber elegido la dignidad por encima del miedo. Durante meses, había soportado humillaciones silenciosas, permitiendo que el desprecio de Gonzalo erosionara su confianza, confundiendo su propia discreción con debilidad. Había creído, como tantos otros, que en el brutal teatro corporativo, la supervivencia exigía agachar la cabeza y aceptar las reglas de los que gritaban más fuerte. Pero en la soledad de aquella oficina, rodeado de pruebas de la traición, había descubierto una fuerza diferente: la paciencia del estratega, la claridad del constructor que conoce cada viga y cada cimiento de la casa. Gonzalo había construido una marca. Él había construido una realidad. Gonzalo vendía una narrativa. Él poseía la verdad. Y al final, la estructura hueca y brillante de Gonzalo no pudo soportar el peso de un solo hecho inmutable. Miró su reflejo en el cristal, superpuesto a las fórmulas matemáticas.
Vio a un hombre que no era el mismo que hacía 6 meses. Las líneas de tensión alrededor de sus ojos se habían suavizado, reemplazadas por una calma que no era resignación, sino control. Había aprendido la lección más dura y valiosa de su carrera, que el respeto no se exige, se encarna, que el valor real no reside en un título en una tarjeta de visita o en el precio de un reloj, sino en la integridad del trabajo realizado y en la decencia del trato a los demás. El imperio de Gonzalo se había desvanecido porque nunca fue real. Era un espejismo de PowerPoint y arrogancia, una deuda con la realidad que, tarde o temprano, siempre se acaba cobrando. Mateo cogió un rotulador y añadió una nueva línea de código a un diagrama, un pequeño ajuste que optimizaría todo el sistema. Y en ese simple acto de creación, silencioso y anónimo, encontró una paz y un propósito que ninguna valoración multimillonaria podría haberle comprado jamás.